Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Owen Aguilar. Hoy hablaremos de un tema muy importante y necesario, la discriminación, especialmente la que se da por género y cómo afecta a distintos ámbitos de la vida social, educativa y laboral. Para reflexionar sobre este tema me acompañan cuatro invitados, Jared Guzmán, Pedro Torres, Jesús Briones y Diego Arriola. Les agradezco a todos por estar aquí y sin más vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta es para Jared. ¿Qué impacto tiene la discriminación en el desarrollo profesional de las personas? El impacto que tiene la discriminación afecta profundamente el desarrollo profesional de las personas, porque eso limita sus posibilidades de acceder a un empleo digno, crecer dentro de una organización y alcanzar posiciones de liderazgo. Cuando un individuo es rechazado por prejuicios relacionados con su género, edad, religión, orientación sexual o condición social, en lugar de ser valorado por sus características, se vulnera en su derecho a la igualdad y se lo coloca en desventaja frente a otros. Esta situación no solo genera frustración personal, sino también consecuencias económicas, ya que la persona discriminada recibe menos oportunidades de capacitación, salarios más bajos o incluso es relegada de puestos de responsabilidad. Cierto, además la discriminación provoca efectos psicológicos significativos, como la ansiedad, la baja autoestima o la desmotivación, lo que a su vez repercute en su desempeño laboral. Una persona que se siente que no es reconocida o valorada tiende a rendir menos y a desconfiar de su entorno donde trabaja. En consecuencia, las empresas también pierden, pues desaprovechan el talento de esa persona, reducen su diversidad y limitan la innovación que surge de equipos inclusivos. Sí, a nivel social, la discriminación en el ámbito laboral perpetúa la desigualdad, genera brechas salariales y mantiene estructuras injustas que frenan el desarrollo económico colectivo. Por ello, resulta fundamental que las instituciones y empresas adopten políticas incluyentes, promuevan la equidad y sensibilicen a sus empleados. Reconocer el valor de cada persona independiente de sus características no solo garantiza justicia, sino que también fortalece la competitividad y el progreso de la sociedad. Estoy de acuerdo. Además, muchas veces la discriminación impide que las personas tengan acceso a mentorías o capacitaciones, lo cual refuerza esas desigualdades. Muchas gracias por la invitación. Y sí, también genera climas laborales tóxicos donde el talento no se aprovecha al máximo. Muy bien, la siguiente pregunta es para Pedro. ¿Qué es la discriminación por género y cómo se manifiesta? Muchas gracias por la invitación. Y la discriminación por género es una forma de trato desigual que se da cuando se privilegia a un sexo sobre otro, generando exclusión, limitaciones y desventajas en diferentes ámbitos de la vida social, laboral y educativa. Aunque afecta tanto a hombres como a mujeres, históricamente las mujeres han sido quienes más han enfrentado esta problemática, ya que se les ha negado igualdad de condiciones frente a los hombres en cuanto a salarios, oportunidades de crecimiento o reconocimiento de sus logros. Esta discriminación se manifiesta de distintas maneras. Una de las más evidentes ocurre en el ámbito laboral, cuando las mujeres, a pesar de tener la misma preparación o experiencia de sus colegas hombres, reciben un salario menor o no son consideradas para ascensos. También se da la distribución desigual de responsabilidades, donde se espera que las mujeres asuman tareas domésticas o de cuidado, incluso cuando trabajan fuera de casa. En el ámbito educativo, se refleja cuando se desalienta a las niñas o jóvenes a estudiar carreras relacionadas con ciencia, tecnología o ingeniería, reforzando estereotipos de que esas áreas son para hombres. Otra forma común de manifestación son los estigmas sociales, como cuestionar las capacidades de una mujer en puestos de liderazgo o pensar que los hombres no deben expresar emociones porque es cosa de mujeres. Estos estereotipos alimentan la discriminación cotidiana y normalizan prácticas injustas. Sí, tienes razón. La discriminación por género no solo limita el desarrollo individual, sino que también afecta el progreso social,
ya que se desaprovecha el talento y las capacidades de una gran parte de la población. Combatirla requiere conciencia, educación y políticas firmes que promuevan la igualdad. Un ejemplo claro son las empresas donde pocas mujeres ocupan puestos de liderazgo a pesar de su preparación. Exacto. Y esos estereotipos siguen reforzándose día con día. Pasaremos a la siguiente pregunta. Es para Jesús. ¿Qué casos de discriminación laboral y educativa son más frecuentes en México? Bueno, pues en México la discriminación laboral y educativa continúa siendo un problema que afecta a millones de personas, especialmente a grupos históricamente vulnerables. En el ámbito laboral, uno de los casos más frecuentes es la discriminación salarial por género, donde las mujeres reciben ingresos menores que los hombres, incluso realizando las mismas funciones y teniendo la misma preparación. Otro caso común es la exclusión de personas mayores al momento de buscar empleo, ya que muchas empresas prefieren contratar jóvenes sin valorar la experiencia que aportan los adultos. En cuanto al ámbito educativo, una de las manifestaciones más graves es la exclusión de niñas y adolescentes en comunidades rurales e indígenas, quienes muchas veces abandonan sus estudios debido a la pobreza, el matrimonio temprano o la falta de apoyos escolares. A ello se suma la discriminación hacia estudiantes con discapacidad, quienes enfrentan la falta de infraestructura adecuada, materiales inclusivos o docentes capacitados para atender sus necesidades. También persiste la discriminación hacia la comunidad LGBT+, tanto en escuelas como en trabajos donde suelen ser víctimas de burlas, acoso o limitación de oportunidades. Asimismo, los prejuicios hacia personas indígenas continúan presentes, ya que muchas veces son rechazadas por hablar una lengua originaria, vestir de manera tradicional o o provenir de comunidades marginadas. Así es, estos casos muestran que, aunque México cuenta con leyes que prohíben la discriminación, en la práctica aún existe un largo camino por recorrer. Superar estas barreras requieren de reforzar las políticas públicas, sensibilidad de la sociedad y garantizar la igualdad de oportunidades reales, no solo en papel, sino en la vida cotidiana, en la vida real. Coincido, especialmente en el caso de las comunidades indígenas, que son de las más afectadas. Y también las mujeres en sectores rurales enfrentan doble discriminación por género y por contexto social. Pasaremos a la siguiente pregunta. Es para Diego. ¿Qué leyes prohíben la discriminación por género? En México existen diversas leyes que prohíben la discriminación por género y buscan garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. La más importante es la que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo número 1 establece que todas las personas gozarán de los mismos derechos sin importar su sexo, religión, condición social o cualquier otra circunstancia, prohibiendo toda forma de discriminación. Otra ley fundamental es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que reconoce el derecho de toda persona a un trato igualatorio y establece mecanismos para denunciar y sancionar actos de exclusión, incluido el que ocurre por motivos de género. También se encuentra la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual protege a las mujeres frente a la violencia y discriminación en todos ámbitos, incluido el laboral y educativo. En el terreno laboral, la Ley Federal del Trabajo señala que los patrones no deben discriminar por género al momento de contratar, capacitar o promover a los trabajadores. Asimismo, en el ámbito educativo, la Ley General de Educación garantiza que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades de acceso, permanencia y egreso en todos los niveles escolares. Además, México ha firmado tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que obliga al Estado mexicano a implementar políticas activas para erradicar la desigualdad. Aunque el marco legal es robusto, el reto está en su cumplimiento efectivo. La discriminación no desaparece solo con leyes, sino con la aplicación de políticas, la vigilancia de autoridades y la participación de la sociedad. Exacto. Y muchas veces la falta de información hace que las personas no denuncien. Y aún con leyes, hay empresas que siguen con prácticas discriminatorias sin consecuencias. Gracias, muy buenas respuestas. La siguiente pregunta es para Jared. ¿Cómo influyen los estereotipos en la discriminación cotidiana? Los estereotipos influyen de manera decisiva en la discriminación cotidiana, porque generan prejuicios que limitan la forma en que percibimos y tratamos a los demás. Un estereotipo es una idea
preconvenida que generaliza características de un grupo de personas sin reconocer sus diferencias individuales. Cuando estos estereotipos se convierten en creencias colectivas, terminan justificando actitudes discriminatorias que parecen normales dentro de la sociedad. Por un ejemplo, uno de los estereotipos más comunes es pensar que las mujeres son menos capaces en áreas como las matemáticas, la ciencia o la ingeniería, lo que provoca que muchas veces se les desalienta a estudiar esas carreras. De igual forma, se cree que los hombres no deben dedicarse al cuidado del hogar o de los hijos, reforzando roles de género que limiten su desarrollo personal. En el ámbito laboral, los estereotipos se traducen en decisiones injustas, como negar ascensos a mujeres por suponer que no podrían cumplir con una responsabilidad de liderazgo o rechazar a una persona mayor por la idea errónea de que no se adapta a nuevas tecnologías. En la vida diaria, los estereotipos también alimentan la burla, la exclusión o el trato desigual hacia personas distintas, culturas, religiones u orientaciones sexuales. El problema es que estos estereotipos suelen transmitirse de generación en generación, lo que perpetúa la discriminación en diferentes contextos. Romper con ellos requiere educación, reflexión crítica y promoción de modelos sociales más inclusivos, donde cada individuo sea valorado por sus capacidades reales y no por sus prejuicios heredados. Muy cierto, incluso en la familia se ven estos estereotipos. Sí, y muchas veces se transmiten de manera inconsciente. Muy bien, pasaremos a la última pregunta, la cual es para Pedro. ¿Qué estrategias pueden aplicarse para reducir la discriminación de género? Reducir la discriminación por género exige aplicar estrategias integrales que involucren a la sociedad, las instituciones y las familias. Una de las más importantes es la educación con perspectiva de género, que debe comenzar desde edades tempranas para enseñar a niñas y niños el valor de la desigualdad, de la igualdad, el respeto y la corresponsabilidad de todas las áreas de la vida. En el ámbito laboral, las empresas deben implementar políticas de inclusión que garanticen igualdad de oportunidades en la contratación, la capacitación y la promoción de personal, además de asegurar que los salarios sean equitativos entre hombres y mujeres que realicen las mismas funciones. También es clave ofrecer licencias de paternidad y maternidad equilibradas, de manera que las responsabilidades del cuidado familiar no recaigan únicamente en las mujeres. Otra estrategia es fomentar campañas de sensibilización social que combatan estereotipos y promuevan la participación de las mujeres en espacios tradicionalmente dominados por hombres, como la ciencia, la política o el deporte. Asimismo, resulta fundamental contar con mecanismos de denuncia accesibles y eficaces que permitan sancionar actos de discriminación y garantizar justicia a las víctimas. La participación del Estado es esencial, mediante la creación y aplicación de programas que promuevan la igualdad, así como el fortalecimiento de instituciones encargadas de proteger los derechos humanos. Finalmente, la corresponsabilidad ciudadana también juega un papel clave. Cada persona puede contribuir cuestionando prácticas discriminatorias, apoyando a quienes les enfrentan y promoviendo una cultura de respeto. En conjunto, estas estrategias permiten avanzar hacia una sociedad más justa, donde hombres y mujeres puedan desarrollarse plenamente sin que su género represente una barrera para alcanzar sus metas. Coincido totalmente, sobre todo con el papel que tiene la educación. Así es responsabilidad de todos nosotros transformar la sociedad. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio y creo que queda claro que la discriminación, especialmente la de género, sigue siendo un gran reto para nuestra sociedad. Sin embargo, también escuchamos estrategias y ejemplos de cómo podemos avanzar hacia un mundo más inclusivo, justo y equitativo. Por último, me gustaría pedirle a cada uno de nuestros invitados, con un comentario final, dijeran una frase corta sobre este tema. Muchas gracias por la invitación a este podcast y la igualdad es clave para aprovechar el talento de todas las personas. Gracias igualmente por la invitación y yo me quedo con la frase de educar con perspectiva de género es la base para un cambio real. Muchísimas gracias por la invitación. Mi frase sería, romper estereotipos es tarea de todos día con día.
Fue un gusto estar en este podcast y mi frase es: un futuro sin discriminación es posible si trabajamos juntos. Terminado, muchas gracias a todos nuestros invitados, a quienes nos escuchan. Nos vemos en el siguiente episodio.